una preocupación completa entre los padres de familia por la situación que están viviendo sus hijos, muchos de ellos ya en clases virtuales, también por supuesto en clases que se han adoptado desde el Ministerio de Educación para los colegios o para los estudiantes de la escuela pública, pero en la escuela privada hay muchos que ya están haciendo estas clases vía internet, pero los padres están preocupados. Algunos de ellos ya han anunciado que no quieren este año mandar a sus hijos de vuelta al colegio porque temen que se contagien del coronavirus. Vamos a hablar de inmediato entonces con Crisólogo Cáceres. Él es presidente de la Asociación de Consumidores, de la Asociación Peruana de Consumidores ASPEC, quien está de alguna manera recogiendo una larga lista de denuncias, quejas y preocupaciones de los padres de familia sobre el servicio educativo que están recibiendo. Crisólogo, ¿cómo estás? Bienvenido a las pantallas de ATV+. Hola Alicia, un gusto saludarte y efectivamente estamos recibiendo cientos, por no decirte miles de reclamos de los consumidores que están preocupados porque consideran de que la clase virtual que vienen recibiendo por parte de los centros educativos privados no reúne estándares mínimos de calidad para ser considerada como una clase valedera y por lo tanto se sienten muy preocupados porque les estén exigiendo que paguen lo mismo que por una clase presencial. Como todos saben, los colegios privados desde un inicio se han cerrado en sostener que el costo de una clase virtual es exactamente el mismo que el de una clase presencial, lo cual los padres de familia consideran que es una burla, pues, porque el servicio de una clase presencial tiene determinadas características que no tiene una clase virtual. ¿Qué consideran ustedes en ASPEC, Crisólogo? ¿Es el servicio el mismo? ¿Lo han podido evaluar? ¿Qué han hablado con los padres de familia? ¿Debería haber realmente una reducción en la mensualidad de la pensión? Claro, lo que se dice a los padres es que está bien pagar, nadie dice que no paguen, pero tienen que pagar de acuerdo a lo que reciben. Los centros educativos privados tienen obligaciones muy concretas, Alicia, y es bueno que lo sepan todos los padres de familia que nos están escuchando. La primera obligación de los centros educativos privados es que tienen que haber remitido, y el plazo ya se venció hace más de una semana, a la UGEL correspondiente su plan de recuperación de clases. Plan de recuperación de clases en el cual están detallando cómo es que se van a impartir las clases, de qué manera, qué contenidos van a tener, si cuando se restablezcan, en el momento en que se restablezca, si es que se restablecen las clases presenciales, van a haber horas extras, etcétera, etcétera. Todo eso está en el plan de recuperación de clases. Sin embargo, el muestreo que estamos realizando demuestra que prácticamente el 50% de los colegios privados no han cumplido con su obligación de enviar a la UGEL correspondiente el plan de recuperación de clases. Y eso es muy preocupante. Porque una vez aprobado por la UGEL el plan de recuperación, este plan tiene que ser puesto en conocimiento de los padres de familia para que los padres de familia sepan a qué atenerse, no como ocurre ahora, que les están enviando, un profesor, por ejemplo, les envía un video de 3 minutos y le dice, ¿sabes qué? Léete el libro tal, del capítulo tal, o la página tal, o la página tal, y me preparas un ensayo, chao. ¿Eso es una clase virtual? No, pues. No tiene además el contenido, no tiene además el contenido, esa explicación que solo un maestro te la puede dar de un tema en particular, ¿no es cierto? Y eso es lo que muchos padres de familia sienten, que al final ellos son ahora los profesores porque tienen que explicarle al detalle cosas que, seamos sinceros, Crisólogo, muchos padres no entendemos, ¿no? Y que no sabemos cómo explicárselos y finalmente, pues, el tema virtual puede ser también una gran alternativa si es que el profesor tiene esta condición y esta capacidad de poder llegar a sus alumnos a través de una pantalla. Si es un buen docente puede hacerlo. ¿Por qué no? ¿Por qué solamente darles, no, de paporreta 3 minutos de una lectura y no tener este acercamiento y este contacto con ellos a través del internet? Bueno, tú lo acabas de decir claramente, pues, ¿no? Una característica muy importante de cualquier clase es la interacción entre el profesor y el alumno. Preguntar, responder, aclarar, explicitar, eso es fundamental en toda prestación de un servicio educativo y eso no se está respetando. Ahora bien, debemos dejar en claro que la educación a distancia es una alternativa que me parece que llegó para quedarse. ¿Por qué? Porque existen muchos lugares en el país en los cuales hay muchas dificultades con la infraestructura de los colegios. Entonces, la educación a distancia, como la que se viene realizando a través del programa Aprendo en Casa, que impulsa el IRTP, el Instituto de Radio y Televisión, y a la cual se han sumado canales de televisión privados como el tuyo, que están impartiendo 1 hora de educación a todos los chicos. Esas son iniciativas que tendrían que mantenerse en el tiempo más allá de que pase la pandemia, porque, repito, es una manera eficiente, si es que está todo bien conseguido, bien armado, bien estructurado, de impartir conocimiento. Ahora, ahí vamos a otro tema que está impulsando ASPEC.
después de haberte dicho lo que te acabo de decir, ¿es conveniente que se reabran las clases presenciales en los colegios? ¿Sí o no? Nosotros consideramos que no es conveniente, porque fíjate, según todo lo que se está señalando, está quedando claro de que la curva máxima de la pandemia va a llegar en el mes de mayo. De ahí va a venir la etapa de meseta y de ahí va a empezar a crecer hacia junio o julio. Luego, no es que la pandemia pasó, sino que va a estar como estancada. Tú vas a poder circular con determinadas restricciones, pero ojo, los colegios, los cines, los estadios, los teatros, los conciertos, etcétera, son lugares en los que se congrega mucha gente y entonces no es conveniente porque hay casos de personas que fueron curadas del COVID-19 y han recaído. Entonces, exponer a los chicos en los colegios, aunque la pandemia esté, digamos, bajando en cuanto al número de víctimas, es algo muy riesgoso. Por eso creemos de que deben impartirse las clases mediante educación a distancia en lo que resta del año escolar, no suspender el año escolar. O sea, no sería suspenderlo, pero sí quizás que sea este sistema a distancia se prolongue, porque en teoría es hasta mayo, donde se dijo de que ya los chicos podrían regresar a aulas previa evaluación, ¿no es cierto? Entonces, para ti, crisólogo, no deberían regresar en mayo y debería extenderse este sistema virtual. Rotundo. ¿Todo el año, crisólogo? ¿Todo el año extenderse de manera virtual? ¿Sabes cuándo yo podría atreverme a enviar a un niño al colegio con seguridad? Cuando se encuentre la vacuna a la enfermedad, nada más. Porque antes hacía eso. Estamos hablando del próximo año mínimo. Yo no creo, Alicia, yo no creo que la vacuna se encuentre este año. Y aunque se encontrara este año, tiene que haber una etapa en la cual se va a probar, en la cual se va a administrar a sujetos de prueba, etcétera, y luego se va a fabricar en masa, y luego de ahí va a tener que llegar a diversos países. Entonces, yo creo que debe buscar que el Ministerio de Educación reestructure el presupuesto. El Ministerio de Educación, las partidas que tenía presupuestadas para construir, para infraestructura, para equipamiento de aulas, etcétera, esos recursos tienen que ser redireccionados para la compra de tablets, para la creación de plataformas virtuales para la enseñanza, para la capacitación de docentes, etcétera, etcétera. Yo creo que en este momento pensar en la educación tradicional como había sido concebida hasta el año pasado es una utopía. Tenemos que adaptarnos a la nueva realidad que estamos experimentando y en esa realidad el método más seguro para impartir educación son las plataformas digitales, no hay otro. Y la televisión y la radio, repito, juegan un rol protagónico. Con la televisión y la radio trabajando al unísono, junto con los medios virtuales, podemos darles, quizás no la educación que todos hubiéramos esperado este año, ¿no? Todos hubiéramos querido que la educación fuera lo que los padres de familia contrataron al inicio del año, una educación presencial, con los chicos asistiendo al colegio 7 horas al día, con la interacción con el profesor, haciendo uso de una infraestructura, etcétera, etcétera. Pero yo mucho me temo que eso no va a poder ser, porque si no, nos corremos el riesgo de que lo que se logre pueda retroceder. Claro, crisólogo, definitivamente es así. La salud de nuestros hijos es primordial. Si bien aquí estoy revisando algunos estudios que se han hecho en China y en los Estados Unidos sobre cuánto puede afectar el coronavirus en niños, ellos no son una población de riesgo, sino los adultos mayores. Pero ojo que en Sudamérica sí se han visto mayor casos de infección de coronavirus en niños. ¿Por qué? Porque en este territorio existe anemia, defensas bajas, mala alimentación en los niños y por ende aquí en Sudamérica se convierten los niños en una población no de riesgo, pero sí en una población que puede contagiarse y que de repente empieza a ser el niño un transmisor del coronavirus y puede infectar a sus padres, a sus tíos o a sus abuelitos. Entonces, por ende, hay que cuidar mucho, mucho a los niños, sobre todo a los niños peruanos. Crisólogo, tengo una consulta, la última antes de cerrar, por favor, esta entrevista, porque tengo aquí también una lista de varios colegios particulares que han decidido ya y le han informado a los padres de familia que van a bajar un porcentaje de sus pensiones, ¿no? Pero que este porcentaje asciende a 10% o 15% menos de lo que suelen pagar mensualmente. ¿Qué pasa si el padre de familia no está de acuerdo, ¿no? ¿Tiene igual la obligación de pagarlo? ¿Puede recurrir a alguna instancia? Yo creo de que es una buena señal, ¿no? Como tú sabes, Alicia, estamos en campaña de hace semanas para que se reduzcan las pensiones. No podemos obligar, ni el gobierno puede hacerlo, a que los colegios bajen la pensión a través de un decreto porque no hay control de precios. Sin embargo, es una señal, es un buen comienzo porque hasta la semana pasada los colegios se negaban de una manera categórica
a reducir las pensiones porque sostenían que el costo de la clase presencial era el mismo que de la clase virtual. Es un inicio y espero que sigan dialogando. Te quiero dar una primicia. Hemos hecho una encuesta, estamos terminando una encuesta a nivel nacional sobre los reclamos de los padres de familia en relación al cobro de pensiones por clases virtuales. Esperamos tener los resultados hacia mañana al mediodía y lo difundiremos en el programa. Estamos haciendo una encuesta que va a abarcar, calculamos a esta hora de la tarde, alrededor de 2.000 a 2.500 personas. Entonces nos va a dar una buena muestra a nivel nacional de lo que están sintiendo los padres de familia para que el Ministerio de Educación tome cartas en el asunto. ¿Ese resultado se lo vas a llevar al Ministerio de Educación para que puedan adoptar algunas medidas directas? Porque también recibimos reclamos por los centros educativos superiores, o sea, las universidades, ¿correcto? En este caso, la Superintendencia SUNEDU de Servicios Educativos tiene que pronunciarse, porque hay muchas clases que son carreras que requieren prácticas en campo, como medicina, ingeniería, odontología, etcétera, que solo una parte del curso se desarrolla en el aula y el otro es en otras instalaciones o a campo, ¿no? Por eso no pueden cobrarles lo mismo a los chicos por clases virtuales que por las clases que tienen que hacer. Entonces esperamos que la SUNEDU se pronuncie porque lamentablemente hasta ahora guardan un incomprensible silencio. Bueno, lo cierto es que definitivamente hay una situación todavía de preocupación entre los padres de familia. Vamos a esperar cuál es el resultado de esta encuesta y qué es lo que se puede hacer, ¿no? Lo cierto es que las clases virtuales deben de ser así de ricas, ¿no? Así de ricas como son las clases en aulas, ¿no? No puede ser que se les mande un tema, se les explique y se les deje la tarea en casa. Eso no es el compromiso que debe tener un profesor. Eso no es una clase. Claro, que debe ser adoptado también a través de este sistema virtual y las universidades lo mismo, ¿no? Deben tener también este sistema. Gracias, Crisólogo. Volamos en tiempo, se quedaron muchas preguntas, pero espero tener otro enlace contigo esta semana para seguir informándole a los padres de familia sobre lo que se está adoptando.